Y ya. A ver, ojalá. En la pizarra les voy a explicar. Esto de las derivadas, y no sé si lleguemos a las integrales, pero en esto de las derivadas que vamos a hacer para la función velocidad y para la función aceleración, entonces vamos a utilizar los elementos un tanto básicos en cuanto a derivadas, no vamos a hacer la parte complicada, ¿no? Se pueden hacer por si acaso con funciones un tanto más complejas, se puede por si acaso, ¿ya? Pero lo que sí, digamos, yo estoy intentando que esto no sea lo complicado, sino lo más sencillo de explicar y de modo que ustedes entiendan, ¿ya? Me van a atender, por favor, entonces. A ver, muchachos, en esta parte de cinemática, y obviamente en muchos temas, se utiliza un tema para facilitar cálculos, el tema de derivadas y de integrales, ¿ya? Entonces, en la primera parte ojalá podamos hacerlo con integrales más, pero esta primera parte voy a hablar algo de derivadas para poder resolver un ejercicio con derivadas, ¿ya? Fíjense, aquí tengo unas fórmulas, ahorita les explico. Ahora, ¿cómo más o menos entendemos por derivadas? Fíjense, más o menos esta es la idea. Fíjense que cuando nosotros tenemos una función, ya, esto a ver, aclararemos. Entonces aquí tengo un conjunto de los reales en los reales, ¿no? Ustedes están llevando en cálculo 1. Entonces a este se le llama variable independiente, a este se le llama variable dependiente. Es la asignación funcional de los reales en los reales, lo que avanzan en cálculo 1, ¿ya? Y esta notación para en serial al y se le llama f de x, se le llama la imagen, y es la imagen de x, ¿no? Oh, perdón, claro, y es la imagen de x. Entonces, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, ¿ya? Entonces, esta formulita y igual a f de x no es más que otorgarle una regla de correspondencia. Pueden ser, digamos, 2x cuadrado más x más 2, digamos, ¿no? Le estás asignando un valor a este tipo de relación, ¿no? Ahora, nosotros, cuando estudiamos esto en la parte algebraica o en el inicio del cálculo, no avanzamos así, ¿no? Lo que avanzamos es con planos cartesianos, ¿no? En el plano. Entonces, este es nuestro eje X, que serían los reales, y este es nuestro eje Y, que serían los reales, ¿no? Entonces, como ya no anotamos óvalos, ¿no? Entonces decimos, digamos, si hay un X1, de acuerdo a una relación, le corresponde un Y, digamos, 3, qué sé yo, ¿no? Digamos, y empezamos a relacionar esos conjuntos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente el Y es igual a f de x, ¿no? Por ejemplo, si fuera, digamos, este f de x, digamos, fuera x más 2, digamos, entonces, ¿cuánto le correspondería a 1, no? Porque como es la independiente, es la que depende. Entonces, fíjense, si les reemplazan 1, ¿cuánto vale el y? Sería 1 más 2, 3, ¿no? Entonces, claro, en escala hay que hacerlo bonito, entonces esto corresponde a 3. Entonces, ese tipo de relacionamiento. Ahora, fíjense, cuando nosotros, esta es una función de, fíjense, y esa es la variable independiente, entonces es dependiente, depende de la que toma x, ¿no? Ahora, en cinemática tenemos lo siguiente, fíjense. Bueno, aquí a ver haremos algunas gráficas. Este es x y este es y, ¿no? Ahora aquí, fíjense, aquí voy a copiar x, a no confundir ya, y aquí voy a copiar t. Aquí voy a copiar B, y aquí voy a copiar T. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme, en el M de U, digamos hay una velocidad, a ver, hay una velocidad de 6 metros por segundo, digamos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vemos esta gráfica funcional a partir de esta velocidad? Aquí, fíjense, si esto momentáneamente lo voy a borrar, esa es una velocidad, ¿no? Entonces dice aquí que por 6 metros, avanza 6 metros cada segundo, 6 metros por segundo, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir que si parte en un segundo, porque este es tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros ha avanzado? Entonces sería 6, ¿no? Y este sería su puntito. Es funcional. En 2 segundos, ¿cuánto habría avanzado? Porque por cada segundo avanza 6. En 2 segundos avanza 12, ¿no? 12. Entonces lo que se está generando, obviamente es una gráfica, pero en realidad, ¿quién es el dependiente? El dependiente en este caso es X y el independiente es T.
Entonces, esta función, por ejemplo, sería x de t. Aquí era f de x, ¿no? Porque esta era una función. Ahora, fíjense, vámonos al caso de la velocidad. Estamos en el MRU, ¿ya? Y ahora, en el caso de la velocidad, fíjense, en el MRU hemos dicho que la velocidad es constante, ¿no ves? La velocidad es constante en el MRU, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, en un segundo, ¿cuánto es su velocidad? Velocidad ya es esto, ¿no? Digamos, aquí es, bueno, aquí por si acaso no está en escala, digamos, esto es 6. Eso quiere decir, como es velocidad, 6 metros por segundo. Entonces dice que en un segundo, su velocidad ¿cuánto es? 6 metros por segundo. En 2 segundos, su velocidad ¿cuánto es? Como es constante, 6 metros por segundo. Y entonces va formando una gráfica, ¿no? Pero aquí lo importante es que esta función b depende del valor de t. Entonces son funciones dependientes del tiempo. Entonces, esta por ejemplo cuando escriben sería así, ¿no? F de x es igual a x cuadrado más 1, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este es y, ¿no? En este caso, fíjense, el x de t tendría que ver con t, ¿no? Digamos, podría ser t cuadrado más 1. Ya varía, fíjense. En cambio, en este b de t podría ser t cuadrado más 1 también, ¿no? Pero sus gráficas ya dependen de ese comportamiento, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo se halla esa derivada, Aquí ahora es la persona, fíjense. Derivadas, ¿ya? Entonces, esta es una función ahorita que yo lo estoy haciendo depender de u. ¿Por qué? Para no tener problemas en notaciones. Si y es igual a c, fíjense, y este c es una constante, su derivada va a ser 0. ¿Ya? Otra notación, fíjense, es que c' derivada es 0. ¿Ya? Ahora, si esta función fuera una constante por una variable, entonces su derivada es derivada de y respecto de esa variable. Derivada de y respecto de esa variable, que se nota también y'. Entonces es la constante por la derivada de este, ¿ya? Por su derivada. Y aquí está bien, C, una constante por una variable, su derivada es la constante por la derivada de la variable, ¿no? Ahora aquí fíjense una suma, he tenido cuidado aquí, fíjense, tengo una función, pero tengo aquí la suma de dos funciones. U es una función y B es otra función, o si quieren son diferentes letras. Entonces la derivada de y' va a ser la derivada de este respecto de u, y va a ser la derivada de este respecto de y respecto de b, ¿no es cierto? Porque este es b. Entonces, ya sea funciona con más o con menos, ¿ya? La notación sería u' más b'. Si quieren manejar esta notación, sería u más b. La derivada de una suma es la suma de derivadas. Ahora, aquí tenemos una potencia. Si tenemos una potencia, esta es variable y esta es constante, ya este es un número. La derivada, lo mismo se nota, fíjense, derivada de y respecto de u, y esto sería... ¿cómo se deriva la potencia? Baja el exponente y el u mantiene, pero se eleva a una unidad menos de esa potencia. Esa es su derivada. Por si quieren entenderla así, la derivada de una potencia es n veces la variable elevado a la n menos 1. ¿Ya? Pero ojalá comprendan. Hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si y fuera, digamos, 5, por decir, entonces, ¿cuál es su derivada? Esta es una constante. Entonces y', que sería la derivada. Ahora voy a cambiar el concepto de u, ¿ya? Aquí voy a hacer en el eje XY, voy a hacer, ¿ya? En el eje XY, ¿ya? Ya no voy a hacer con u, porque aquello es formulístico. Entonces va a ser derivada de y respecto de x, ¿no? Lo mismo, ya derivada de y respecto de x. Pero como es una constante, ¿cuánto vale? 0. La derivada de una constante vale 0. 2, fíjense, si yo tengo, digamos esto, tengo 3x, digamos. Bueno, esta vez vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces esto va a ser, bueno, y', se puede anotar, o si no, también derivada de y respecto de x, ¿ya? Porque este es el x, ¿no? Este es el independiente. Entonces va a ser, dice, según aquella definición, se mantiene la constante y se deriva, dice, este. Pero a ver, este derivaremos como un ejemplito. Si digamos fuera... y fuera x, entonces ¿cuál sería su derivada? Y' va a ser igual a derivada de y respecto de x. Entonces este es como si fuese x a la 1, ¿no es cierto? Entonces x a la 1, entonces ¿cómo es? Baja el exponente y la variable es esta menos 1. Baja el exponente y la derivada sería 1 menos 1, que sería 0. Pero en realidad esto ¿cuánto valdría? 1, ¿no?
Entonces, eso quiere decir que aquí, ahora fíjense, la derivada de este, no se anota, ¿no? La derivada es 1. La derivada de la constante mantiene y la derivada de x, 1. En realidad esto es 3. ¿Ve? A ver, otro ejemplo. Si digamos tengo una potencia, digamos, diferente a esta, ¿no ve? Digamos que sea 7x al cubo. ¿Cuánto es su derivada? Entonces decimos y' o si no, derivada de y respecto de x va a ser igual, ¿no? Entonces este pasa a multiplicar, va a ser 7 por 3, ¿no? Entonces, a ver, por eso le ponemos 3, y este x ya sería menos 1, sería 2, y entonces sería 21x cuadrado, ¿no? Y finalmente un ejercicio más, fíjense, vamos a hacer ahora con sumas y restas, ¿sí? Digamos este es x cuarta menos 3x al cubo más x menos 8, digamos, ¿ya? Entonces queremos derivar esto. Entonces, al hacer la derivada deberían ser el y', aquí se lo saco. Entonces va a ser el derivada de y respecto de x, ¿no? Cada uno respecto de x. La suma de derivadas, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Entonces aquí hay restas y sumas. Entonces derivo este. ¿Cuánto sería su derivada? 4x al cubo, porque baja, ¿no es cierto? Y este es hasta 1. Este tendría que bajar a multiplicar, entonces sería menos 9x al cuadrado. Más la derivada de este, ya hemos resuelto, ¿no? La derivada de un x solito es 1. La derivada de este es 1, ¿no? La derivada de 3x, por ejemplo, cuidado que fíjense, es 3, ¿no? La derivada de 4x, 4. La derivada de 5x, 5, ¿no? Entonces desaparece. Entonces ahora aquí, y la derivada de 8, una constante, 0. Resultado, entonces 4x cubo menos 9x cuadrado más 1. Esa es su derivada, ¿ya? Fíjense, cuando dice, por ejemplo, y igual u elevado a la n, entonces de esta es su derivada. Se dice normalmente de la variable que está despejada, siempre se dice, o sea, se coloca diferentes notaciones. Esta es una notación que se llama de notación de Leibniz, se llama, ¿ya? Y esta otra notación, esto quiere decir la derivada de esta función que dice, ¿no? ¿Por qué se le llama función? Porque desde antes viene esto, f de x. De esa parte teórica que yo os he explicado, que en realidad es una asignación de los reales en los reales, ¿no? Pero bueno, para no complicarnos mucho, ustedes van a llevarse un cálculo con f' van a llevar, digamos, ¿no? Pero para nuestro caso, esta es la variable y dependiente. Entonces, la nueva función aquí le hemos llamado u, pero con carácter de, para que se entienda, ¿ya? Pero ¿qué es esta entonces? ¿Qué es esta parte? No es más que una potencia. Entonces, esta es la variable y esta es una constante, porque este n representa un número. Entonces decimos la derivada de esta variable, decimos. Pero se va a derivar respecto de quién, respecto de esta variable. Y esa notación dice la derivada de esta función respecto de la variable que vamos a derivar. O anotan esto o anotan esto. Esta es la notación de Lagrange, por ejemplo. Notación de Lagrange, ¿ya? ¿Cuál es su definición? Cuando quieres derivar esto, bajas el exponente, mantienes la variable, pero su exponente va a ser una unidad menos. Siempre, ¿ya? Si digamos el y fuera, digamos, en términos, digamos, de x, digamos, ¿ya? Si fuera, digamos, x a la octava, por decir. Entonces, ¿cuál es su derivada? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su derivada? Su derivada, entonces, baja el exponente, copia la variable y este se reduce en 1. Esa es su derivada. Según esa formulita, esa es su derivada. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos derivar, digamos, otra función, pero con carácter de cambiar la variable, digamos, fíjense, y yo le llamo 3, bueno, a ver, seguiremos haciendo en términos de esto. Digamos que sea t cuarta. Entonces yo diré la derivada de este, ¿no? La derivada de este, pero en función de qué variable está, en función de la variable t. Entonces diré la derivada de esa función respecto a t. Estoy diciendo respecto a esta variable. Entonces, ¿cuál es? Pues baja el 4, se copia la variable y este se puso en 1. Entonces, ese es su derivada. ¿Ya?
Entonces, pero nosotros ahora dentro de lo que estamos estudiando, para nosotros van a ser las X, porque recuerden que por ejemplo, les decía f de X igual a Y, ¿no es cierto? En nuestro caso, nos van a dar así la función para la cuestión de nuestro carácter unidimensional en la parte de lo que es el movimiento rectilíneo, ¿no? Esta va a ser nuestra función. Recuerden que venía de una forma vectorial R de t, ¿no? La que les he explicado en las gráficas, ¿no? Entonces, ahora nuestras funciones, cuando se van a tratar en líneas, ya no casi se presentan vectores, porque son tamaños los que se manejan. Cuando se habla en la forma bidimensional, entonces ya se presentan dos coordenadas. Aquí también tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que en física no es que sea un problema, no es que sea algo complicado, sino lo que pasa es que cuando ustedes hablan en las formas unidimensionales, los tratamientos son tan rápidos porque son números, porque son escalares. Pero ya cuando te trasladas, digamos, a un estudio de carácter bidimensional o tridimensional, en algún momento vas a tener que estudiar vectorialmente. Por ejemplo, en el colegio cuando llevaban el movimiento parabólico, dicen el movimiento en 2 dimensiones, entonces propiamente estudian el carácter unidimensional, pero en el eje X, para hablar del MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, y en el MRUA hablan del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero simplemente con aceleración, porque finalmente los dos representan movimientos rectilíneos. Ahora, cuando un objeto se lanza hacia arriba, por ejemplo, lo único que están viendo es que se va a ir en línea recta, pero hacia arriba. ¿Pero quién va a hacer la aceleración? Va a ser la gravedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando se lanza hacia arriba, sigue siendo un movimiento rectilíneo. Entonces, pero la aceleración ya va a ser la gravedad, ¿no? Y cuando haya caída libre, pues lo mismo, va a ser un tratamiento de movimiento rectilíneo. Esto se va a llamar X de t. Y entonces, X de t puede ser, fíjense, esto, ¿no? Así, por ejemplo, puede ser así. Esta es una función, ¿no? ¿Cómo vamos a derivar? Nosotros al hacer la derivada de resulta que vamos a tener que derivar, así como en el videito les he explicado, cuando se deriva, por ejemplo, una función, dice así, u más b, entonces, ¿cuál es su derivada? Dice. Su derivada va a ser la derivada de esta función y la derivada de esta función, dice. Referente siempre a la variable que está usando, ¿no? Cuando sumas funciones, entonces derivas cada función. Entonces, aquí fíjense en este pequeño ejemplito, tienes una función, tienes otra función, tienes otra función. Entonces, ¿quieres derivar respecto de t? Entonces, derivas. Entonces, la derivada de una potencia, que en este caso les he dado esta formulita, aquí está, ¿no? La derivada de una potencia, bajas el exponente y mantienes la variable y los restos menos 1. ¿Cuál es la derivada de este? Pues va a ser 2t a la 2 menos 1, que sería 1. Esa sería su derivada, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuál es la derivada de 2t? Mantiene la constante y la derivada de t de una variable siempre es 1 en este caso, entonces es 2. Y la derivada de 3 es 0. Bueno, ya no sea no, ¿no? Entonces, esta es su derivada. Entonces, cada vez que nosotros derivemos, entonces siempre lo vamos a hacer en el sentido, ¿no? De una constante 0. De una constante por una función, se mantiene la constante y se deriva esto. De una potencia, baja el exponente y la variable se resta en 1. Siempre, ¿ya? Entonces, muy fácilmente, digamos, de esa manera se entiende la derivada, ¿ya? A ver, pero no se preocupen tanto, ¿no? Digamos, en algún ejercicio que hagamos, las derivadas en ese marco vamos a manejar de manera sencilla, no lo vamos a complicar, ¿ya? A ver, recordaremos algunos aspectos de nuestra teoría. Fíjense, por ejemplo, bueno, esta parte hemos estudiado, ¿no? A ver, ojalá me dejen concluir esta parte así. Así, ¿no? En el espacio. Y teníamos el movimiento de una partícula, ¿no? El movimiento de una partícula que puede representar fácilmente hemos dicho. A ver. Entonces, ¿cómo definimos el vector posición? Fíjense. Esta partícula en esta primera parte está ahí. Entonces, el vector posición es este vector. ¿Ya? Es ese vector. ¿Ya?
Entonces, a este vector normalmente, por cuestiones de notación, siempre se le llama R respecto del tiempo. ¿Ya? Entonces, como es un vector, entonces se coloca rey. Si el caso, digamos, alguien dice, yo voy a estudiar desde un vector inicial, los textos le colocan R0 o RI le colocan, ¿no? Ustedes se van a fijar en el movimiento rectilíneo, el más sencillo, ¿no? Le van a llamar XI, ¿no? Y a otros le llaman XF, pero haciendo alusión siempre a ese R en general, pero como se trata de una recta en el eje X, se le ve, ¿no? Entonces, en este caso, se le puede llamar L0, siendo que sea inicial, pero en general se llama L de T. Este vector que está aquí anotado es el vector, a ese se llama vector posición. Ya, vector posición se le llama. Posición referente al tiempo, ¿no? En ese instante se encuentra. Ahora, esto bien puede ir recorriendo, ¿no? Entonces, si digamos aquí le ponen otro, entonces a este le podemos llamar RF y a este le llamamos R0. Pero aquella es su notación, ¿ya? Entonces, fíjense, este sería el RD de vector, ¿no? Entonces, de aquí a aquí se llama delta R, que se llama vector desplazamiento, se le llama. ¿Ya? En cambio, en la línea verde, no sé si se llega a notar, se llama trayectoria. Esta curva se llama trayectoria. Si alguien está estudiando otro texto, entonces a este le llaman con la letra S. ¿Ya? Se llama trayectoria. En algunos textos, incluso este RDT, para el movimiento unidimensional le llaman S. ¿Ya? Y en algunos textos aquí, no sé si en Bolivia o en Latinoamérica, le llaman D, distancia, ¿no? Pero no tenemos que confundir tanta letra, ¿no? Lo general es esto, ¿ya? Vector R sub 0 inicial, vector R sub M final. Este es el delta R. Y si nosotros, como hemos visto en nuestro estudio, este delta R no es más que la diferencia entre RF menos R0. Bueno, estos son vectores, ¿no? ¿Ya? Entonces, este vector desplazamiento sería así. Y si ahí, ustedes más o menos como que si alguien lo mira y dice, pero también puedes observar que este vector, así, ¿no? Se está uniendo con la cola de este. Entonces, eso quiere decir que es la suma. Es decir, que este RF, entonces, es R0 más delta R, visto así de esa notación, ¿no? Y de ahí, fíjense, puede salir todo eso, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa en esta parte es el vector posición. Entonces, esto es fundamental, ¿ya? Este es el vector posición. Ahora, fíjense que dentro de esta teoría hemos hablado de velocidad media, ¿no es cierto? Pues si nosotros nos hacemos otra vuelta en la gráfica, entonces así, fíjense. Entonces, ¿dónde está el...? Bueno, tenemos en primer lugar el movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí un puntito y este es su vector posición. ¿Vale? Queremos detectar dónde está la velocidad media. Entonces, construimos otro. Entonces, este es R0 y este es RF, digamos, vectorcitos. Y este es el desplazamiento, ¿no ve? Que se llama delta R, vector. ¿Dónde está la velocidad media? Cuando se dice velocidad media, es como si ustedes fueran, digamos, en una movilidad, ¿no? En un primer trayecto, digamos, como algún momento creo que así es ejemplo, ¿no? Digamos, van a 50 kilómetros por hora y en otro van a 40 kilómetros por hora, entonces la velocidad media sería la velocidad promedio, ¿no? Si, digamos, van a una velocidad de 40 kilómetros por hora en una primera instancia y luego van a 50 kilómetros por hora en otra instancia, la pregunta es ¿a cuántos kilómetros están yendo, no? ¿A cuántos kilómetros están yendo? Si han ido dos trayectos. Entonces, si quieren llamarle velocidad promedio, va a ser igual a 40 más 50 dividido entre 2. Siempre se hace un cociente porque es una velocidad promedio. Pero en nuestra característica, la velocidad media, dice en la definición, va en dirección del desplazamiento, dice. ¿Ya? Va en dirección del desplazamiento. Eso quiere decir que la velocidad media está aquí adentro. Pero tratándose incluso de nuestro ejemplito dividido entre 2, más o menos como hacemos como que es una velocidad, pero como vector. Es un vector la velocidad media.
Ahora, si nosotros sacamos su tamaño, entonces estaríamos hablando de la velocidad media. Por ejemplo, este es vector, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a esta velocidad media como vector, sería S. Pero si le sacamos su módulo, entonces sería velocidad media propiamente. Pero este ya representa el tamaño, es decir, el tamaño de este vectorcito, ¿no? Ese es su tamaño, ¿ya? Entonces, si nosotros, ahora, esto representaría la velocidad media. Y este sería, perdón, esta es la velocidad media, ¿no? Pero entonces, en este caso, ¿quién es este? La pregunta, ¿no? Esta velocidad se llama rapidez media. Cuando en los problemas que se dan en algunos textos, en algunos autores, dicen, un móvil va a una rapidez de tanto, dicen, ¿no? Lo que está hablando en realidad es de su módulo, ¿no? De su módulo está hablando. Pero cuando, digamos, ya estamos en otro contexto, la velocidad media es propiamente un vector, ¿no? Entonces, y finalmente, en cuestión de carácter teórico, ¿dónde se encontrará la aceleración? Es el problema, ¿no? Pues nuevamente, fíjense, si nosotros hacemos nuestro grafiquito, entonces tendríamos lo siguiente, fíjense. Aquí está el movimiento de la particular. Entonces tengo que aquí está un vector posición y aquí está otro vector posición. Este es L0 y este es LF. Este se encuentra en un instante t. Bueno, aquí no he hecho referencia a en esta parte no he hecho referencia a la definición de velocidad media, ¿no? La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y un intervalo de tiempo t. Este intervalo de tiempo, digamos, dice, empieza en t sub 0, termina en tiempo finales. Pero la parte que es recorrido, nosotros le denominamos delta t, como se llama, cambio de tiempo. Este cambio de tiempo, más o menos como que sería, no es un vector por si acaso, ¿ya? Es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Posteriormente, este tiempo final se va a volver solamente t, porque por cuestiones de carácter explicativo y teórico se maneja t sub f. Como que en algún momento van a ver que esto yo ya no lo voy a considerar, ¿no? Entonces, hasta el t sub 0 va a cambiar al valor 0, ¿ya? Pero por cuestiones teóricas se explica así. Entonces, eso representa lo que es la velocidad media. Fíjense este cociente, ¿no? Ahora, luego se habla de velocidad instantánea, ¿no? ¿Cuál va a ser la velocidad instantánea? La velocidad instantánea no es más que un vectorcito que está en esta parte. Porque esta velocidad media, a medida que vas recorriendo cada vez más, se va a ir aproximando a un momento en que la velocidad ya no va a ser velocidad media, va a ser solamente velocidad, así, con un vectorcito. Pero ese tipo de velocidad que estamos hablando, en ese instante de tiempo t sub 0, le llamamos velocidad instantánea, pero en ese momento. ¿Ya? En ese momento se llama velocidad instantánea. En el caso de esta velocidad instantánea que es nosotros ahora aquí podemos representar, fíjense, en este caso, velocidad instantánea v sub 0, ¿no? Haciendo alusión como que está ocurriendo en ese momentito una velocidad instantánea. Y podemos tomar en esta partita otra velocidad instantánea, ¿no? Pero le vamos a llamar velocidad instantánea final, digamos, ¿no? Entonces, al tomar estos dos vectorcitos, les podemos trasladar, fíjense, como decía en la gráfica, ¿no? Lo agarro y le pongo ahí citos, este sería el v sub 0, y le agarro y le junto aquí. Entonces, este sería mi v sub f, pero velocidades instantáneas. ¿Ya? Son velocidades instantáneas. Entonces, si ustedes ahora hacen la resta, fíjense, si hacen la resta, como que va a ser así, fíjense, le pongo tu color así. Sí. De aquí a aquí, geométricamente o vectorialmente, ¿cuál sería? Entonces, como está empezando esta cola de v sub 0, entonces este es v sub f menos v sub 0. Vectorialmente, pero, ¿no? Y hacemos esas restas. Pero a nosotros estamos haciendo la diferencia entre velocidades. Le llamamos delta v y a se le llama cambio de velocidad. Cambio de velocidad. Entonces, ese delta v para nosotros es el cambio de velocidad que vamos a manejar ya. Entonces, cada vez que manejemos delta v, está haciendo velocidad final menos velocidad inicial. ¿Pero en términos de qué? De sus velocidades instantáneas. Ahora dice la definición
La aceleración, dice, va en dirección del cambio de velocidad. ¿Quién es el cambio de velocidad? Gráficamente es esta línea negra. ¿Dónde lo ubicamos? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Entonces nos vamos al desplazamiento. Este sería el delta R, ¿no? Entonces, agarramos esta flechita, fíjense, agarran y lo llevan como que es aceleración media, entonces aquí se va a posicionar. Perdón, este sería, este sería el delta B. Ese delta B sería ese, como que lo he traído aquí, ¿no? Ese es el delta B, ahí se ve, ¿no? Ahora, ¿quién es la aceleración media? La aceleración media dice que va en dirección del cambio de velocidad, es decir, la aceleración media está aquí. Y la aceleración media se define como el cociente del cambio de velocidad respecto del tiempo transcurrido. ¿Ya? Entonces, esta es su formulita para la aceleración media. ¿Entendido? Esta es la formulita para la velocidad media. Ahora, si nosotros sacamos su módulo de este, bueno, no su módulo, ¿quién sería la aceleración instantánea? Si nosotros este desplazamiento, el delta t que está trasladándose, como este, ¿no ve? El delta t. Aquí también hay un delta t que está trasladándose, ¿no? Está transcurriendo un tiempo. Si este delta t lo reducimos cada vez, entonces esta grafiquita se va a ir repitiendo cada vez, y de modo que esta aceleración media, cada vez que vayan reduciendo, se va a hacer más pequeñito, obviamente, ¿no? ¿Y dónde se posicionará esta aceleración media? Es la pregunta, ¿no? Entonces, justo en el instante de esta velocidad instantánea, aquí se va a posicionar esta aceleración media. ¿Ya? Entonces, esta tendría que ser la aceleración media, ¿no es cierto? Pero no se llama aceleración media. Cuando llega en este instante, en el instante t, entonces esto se llama el vector aceleración instantánea. Y ya no se coloca el m, se coloca simplemente, se coloca el vector a. Y a este se le llama aceleración instantánea. ¿Ya? Como depende del tiempo, entonces se va a formar una expresión de este tipo, ¿no? Entonces, a este vector nosotros le llamamos aceleración instantánea. En esta parte, por ejemplo, este v de aquí resulta ser la velocidad instantánea, ¿no? Entonces los encierro en sí. Y en allá, el vector posición viene como el r de t. Entonces, aquí están midiendo tres cosas, fíjense. Se los voy a remarcar bien, ¿cierto? Fíjense, este es por una parte, este es por otra parte, y esto es por otra parte. Tres conceptos, a ver, no sé si se alcanza a ver, ahí están los tres, que son fundamentales en la física ya para su tratamiento. Fíjense ahí arriba el R de t, el B de t y el A de t. Normalmente en el movimiento rectilíneo, por ejemplo, ya no trabajamos con velocidades medias. Normalmente no se trabaja. Pero ¿de dónde viene su concepto de todo este tratamiento, ¿no? Que es la velocidad instantánea en el instante t, visto como vector. Porque si quieren ustedes hablar en el movimiento rectilíneo, sacan su módulo de este. Si sacan su módulo, entonces solo va a ser B. Si sacan su módulo. Pero ya no estaríamos hablando del vector de velocidad instantánea vector, sino estaríamos hablando de su tamaño. Y si le sacan a ustedes a esta aceleración instantánea, le sacan su módulo, ¿qué va a quedar? Va a quedar A. Pero ¿quién es este A? Es la aceleración instantánea, pero su tamaño de este vector. Entonces, normalmente se trabaja con velocidad instantánea, módulo, y aceleración instantánea, módulo. Entonces, si alguien podrá decir, ahí arriba, en el caso del vector posición, ¿se puede también hacer lo mismo? Se puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces, de este, por ejemplo, si sacan su módulo, pues nos va a quedar R, ¿es cierto? Pero esta notación es universal, porque cuando trabajan en el movimiento rectilíneo, en realidad estamos trabajando con X.
Y de ahí que resulta que no, digamos, dicen, esta es la distancia, la velocidad, y el tiempo está aquí inmerso, ¿no? Entonces de ahí van a sacar que X es igual a velocidad por tiempo. Por ejemplo, una formulita básica que hemos estudiado desde cuando estamos en los primeros cursos de secundaria, ¿no es cierto? Estas relaciones, ¿de dónde salen? Justamente de toda esta teoría, ¿no es cierto?